Buenas tardes, señores. Bienvenidos a una nueva edición del Estudio Jurídico Online. Como Universidad de San Martín de Porres y exactamente desde la Oficina de Proyección Social llevamos a cabo nuestros consultorios. Para esta ocasión tengo que saludar a la Escuela Profesional de Derecho, que está también como parte de la organización de nuestros consultorios jurídicos online. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es cómo otorgar testamento y clases de testamento. Para ello hemos invitado al doctor Jorge Luis Almenara Sandoval. Él actualmente es presidente del Tribunal Registral de la SUNAR Arequipa. Además, es importante mencionar que el doctor Jorge Luis Almenara es docente universitario, magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María, tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho en la Universidad Católica de Santa María, además de un diplomado en docencia universitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también un diplomado en la especialización de gestión pública por la Escuela Nacional de Políticas Públicas del Perú, y también se viene desarrollando como docente en pregrado en la especialidad de Derecho Civil en nuestra casa de estudios, la Universidad de San Martín de Porres, desde el año 2019. Doctor Jorge Luis, un gusto tenerlo en el consultorio jurídico online y sobre todo en este tema que muchas veces trae consecuencias no muy buenas y probablemente por el desconocimiento, y es lo que queremos el día de hoy saber con usted, el tema de los testamentos, cómo debemos hacerlo. Le dejo el tiempo para que desarrolle el tema. Muchas gracias, Eric. Como lo ha manifestado Eric, indudablemente es un tema muy trascendental, sobre todo en esta época que estamos viviendo, ¿no? La coyuntura nos lleva muchas veces a estar preparados para este difícil momento que es la muerte y indudablemente hay muchas personas que están muriendo sin haber dejado testamentos o de repente, si lo han hecho teniendo o no, estos no tienen la eficacia de vida debido a que falta requisitos que no están establecidos en la norma. Ojo, ahí tenemos que tener en cuenta que indudablemente la normatividad nunca preveyó esta situación, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar hablando y rápidamente del tema, cómo otorgar el testamento, para lo cual tenemos que ubicarnos en, en muchas figuras jurídicas que indudablemente es necesario para poder entender la forma de otorgar el testamento y también a su vez la clase de testamento que podemos otorgar. Ojo, estamos hablando que indudablemente en esta coyuntura podría yo otorgar un testamento fácilmente. Vamos a ver cómo es la situación actual y de acuerdo a la normatividad que tenemos. Muy bien, entonces me voy a permitir hablarles de muchas figuras jurídicas porque el derecho sucesorio es inmenso, es enorme. Tendríamos que de repente tratarlo en clase de un semestre o de repente hasta 2 semestres, ¿no? Pero vamos a resumirlo esto. Tal vez en las preguntas pertinentes podamos desarrollar más ampliamente el tema referido a lo que es la sucesión en general. Muy bien. Para ello, perdón, vamos a empezar hablando de la muerte, ¿no? La muerte indudablemente pone fin a la persona jurídica. La muerte es un hecho jurídico. ¿Por qué decimos que es un hecho jurídico? Porque va a tener indudablemente algunas consecuencias de repercusión jurídica, ¿no? En este caso estamos hablando de la sucesión. Indudablemente entonces vamos a ver que la sucesión es la transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones. Ojo ahí, ¿no? Bienes, derechos y obligaciones. Es decir, aquellos que suceden a un causante, a una persona que ha muerto, no solamente van a heredar bienes, no solamente van a heredar los derechos que él tiene, sino a la vez también heredan obligaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué elementos tenemos en la sucesión? Esto también es muy importante para entender lo que es en sí todo lo que
corresponde a la sucesión. Primero tenemos al causante. El causante es la persona que va a fallecer, ¿verdad? La que de repente en algún momento eh, va a dejar los bienes, va a dejar sus derechos y sus obligaciones. Por eso hablamos acá de que es una persona física que muere o a quien se le ha declarado también la muerte presunta, ¿no? Judicialmente. Entonces, tengamos en cuenta acá que es entonces la persona que muere en algún momento y que deja, por supuesto, su patrimonio. Por otro lado, tenemos a los sucesores o causavientes. Aquí debemos tener en cuenta que son aquellos quienes van a tener los bienes, derechos y obligaciones que le correspondían anteriormente al causante y que constituyen los herederos, pero también los legatarios. Esto vamos a ver también rápidamente quiénes son herederos, quiénes son legatarios más adelante. La herencia es otro elemento más de la sucesión, o también llamado masa hereditaria. Es todo ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, cuando muere alguien, lo que el heredero va a tener es activo y pasivo que le correspondía al causante. ¿Mm? Entonces, la herencia o masa hereditaria va a constituir el objeto de la transmisión. Si no hay masa hereditaria, prácticamente no hay que transmitir, ¿no? Muy bien, entonces, hemos dicho que comprende bienes y también obligaciones. Es acá donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Sobre todo a las personas que, que han visto fallecer a un pariente o a su padre, a su causante. En ese caso, lo que rápidamente tiene que ver una persona es si ha dejado deudas. Es decir, hay que hacer una búsqueda en la SBS a ver si es que tuvo algunas deudas con algunas financieras o de repente incluso tiene algunos seguros que pueden beneficiarle. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, para ver lo que es en sí todo el contenido patrimonial de la masa hereditaria, tenemos que tener en cuenta toda la universalidad. No solamente, tengo una casa o tengo un auto, ¿no? No. Tengo que ver qué cuentas tengo, cuentas de ahorro, tarjetas, tengo que tener en cuenta también lo que les comenté sobre los seguros, ¿no? Porque muchas veces los seguros son desconocidos para los familiares. Entonces, hagamos esa labor de hacer una búsqueda en los diferentes sistemas que bueno, actualmente nos permite hacer esa búsqueda, ¿no? Muy bien. Entonces, de la masa hereditaria podemos tener presente que hay una masa hereditaria total, pero también hay una masa hereditaria neta, ¿ya? Líquida, la que se va a partir entre los herederos. Acá de esa masa hereditaria total, entonces tenemos que descontar aquello que corresponde de repente a las deudas de la sociedad conyugal, a las deudas que haya tenido de repente propias, a aquellas obligaciones personalísimas que haya contraído, ¿no? El causante y cualquier carga con respecto a la misma herencia, ¿no? Llámese gastos de funeral, de incineración, de entierro, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que reducimos todas estas obligaciones, recién vamos a nosotros a contar con la masa hereditaria neta, es decir, lo que va a partirse entre los herederos. Debe añadirse además una cosa muy importante que por lo general pasan desapercibido, es aquellos bienes que el causante en vida, otorgó a título gratuito, es decir, aquellas donaciones que hizo a sus herederos forzosos. Por ejemplo, algún padre que haya dado en calidad de donación o de regalo o de anticipo a su hijo de un automóvil, ¿no? O aquel que haya dado un terreno a su hijo como parte de un anticipo de herencia, ¿no? Entonces, estos bienes también entran a la masa hereditaria. Ojo, no hablamos en sí del bien en per se, sino
tenemos que tener en cuenta que si se vendió el bien porque me lo otorgó mi padre, yo en mérito de ese título de propiedad, ¿no? He transferido la propiedad de mi vehículo, por ejemplo, ¿no? Al momento de morir mi padre, yo tendría que nuevamente devolver ese bien para la masa hereditaria para que se parta. Ojo, ese es solamente un ideal. Por eso decimos, si se vendió, tendría yo en ese caso que devolver a la masa hereditaria, ¿no? El valor del bien, del vehículo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta muchas cosas ahí, ¿no? Dentro de las cuales que eso va a ser parte de mi herencia. Si es que llegado el momento se llega a partir, deducimos, hacemos los cálculos matemáticos, esa parte me corresponde a mí, ¿no? O si es que de repente por ahí tengo un saldito que debo retornar a la masa hereditaria, lo retornaré, ¿no? Eso ya es cuando se vaya a hacer la partición, o perdón, ya la distribución de la masa hereditaria. Ojo, pero hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Entonces, sobre esta herencia neta o herencia propiamente dicha, sobre la cual se calcula la legítima, ¿ya? También se va a calcular la cuota de libre disposición. Acuérdense que hay un tercio de libre disposición del cual yo puedo contar. Es por eso que en la anterior figura del anticipo de legítima o de la donación, esta efectuada a un heredero forzoso, también tenemos que tener en cuenta si estuvo, ¿no? Eh, liberado de colación, ¿no? Si hay una dispensa de colación, por la cual entonces esa parte que me dio en anticipo o en herencia dispensado de la colación, es decir, que no va a retornar nuevamente a la masa hereditaria, se encontrará dentro de la cuota de libre disposición, dentro del tercio de libre disposición que tiene el causante. ¿Ok? Ahora veamos los herederos rápidamente. ¿Quiénes son herederos? ¿Qué tipos de herederos tenemos? Tenemos los herederos forzosos o también llamados legitimarios. Ojo, acá los herederos forzosos heredan sobre el total de los bienes. ¿Quiénes son herederos forzosos? Si nosotros vemos la línea sucesoria, es la línea recta, es decir, hijos y demás descendientes o padres y demás ascendientes. ¿Ya? Ojo, estos se excluyen unos de otros. ¿Qué quiere decir, no? Si es que yo tengo hijos, indudablemente, y mis padres siguen vivos, mis padres ya no van a ser mis herederos, sino tendría que ser mis hijos. Este es el orden, los hijos y descendientes. Es decir, si yo tuve un hijo y además tengo mi nieto y después murió mi hijo, ¿quién me va a heredar a mí? Es mi nieto. No son mis padres, así los tuviera vivos. ¿Ya? Esta es la línea recta de sucesoria. Ahora, el cónyuge va a heredar en la misma proporción que heredan los hijos o en la misma proporción que heredan los padres y en concurrencia con ellos, ¿ya? Es decir, si yo tengo hijos, mi cónyuge también heredará sobre mis bienes como un hijo más. Y si no tengo hijos, pero mis padres están vivos, entonces heredarán mis padres conjuntamente con mi cónyuge en partes iguales, ¿no? Igual sucede con el conviviente. Acuérdense que también la conviviente ya está reconocido su derecho de heredar, ¿no? Entonces simplemente habría que acreditar que es conviviente. Ojo, la mejor forma de acreditarlo, ya sabemos, es si es que la convivencia ha sido declarada y está inscrita, ¿no? Es decir, aquella unión de hecho propia. Muy bien. Acá tenemos que tener en cuenta varios aspectos. No todos pueden ser herederos forzosos al mismo tiempo, lo que les había hablado, ¿no? Es decir, si yo tengo hijos, excluyo a mis ascendientes, mis padres, mis abuelos, ¿verdad? Y cuando no tengo hijos, solo tengo ascendientes, entonces heredan mis ascendientes más próximos, es decir, mis padres. Si no tuviera mis padres, heredarían mis abuelos, ¿no? En esa línea, por favor. Muy bien. El cónyuge, ya les dije, concurre con los hijos cuando hay hijos o concurre con los padres o ascendientes cuando no hay hijos. ¿Ya? El cónyuge puede dar solo si no hay descendientes ni ascendientes. Porque como concurren con ellos, si no tuviera hijos y no tuviera padres, hereda mi cónyuge de manera total.
Todos, ojo, todos, cuando hay concurrencia, heredan en la misma proporción. Ya lo manifestamos, ¿no? Tanto los hijos matrimoniales como los hijos extramatrimoniales también tienen los mismos derechos y por tanto heredan también por igual. Eso es algo también importante que hay que expresar por cuanto anteriormente en el anterior código no era así, ¿no? También tenemos otra clasificación, los herederos voluntarios. Acá más bien habría que disgregar, ojo, en esta clasificación, herederos voluntarios, ¿no? Porque los herederos voluntarios heredan sobre el total de los bienes, son los designados por testamento cuando no existen herederos forzosos, es decir, cuando no hay descendientes ni ascendientes, ¿no? Y tampoco hay cónyuge, por supuesto. O existiendo estos, el causante dispone de su tercio de libre disposición para beneficiar a estos herederos voluntarios. Es por eso que podrían ser herederos voluntarios aquellos herederos colaterales, ojo que vamos a verlo inmediatamente, y también aquellos legatarios, ¿no? Personas que bien, no que bien son parientes, pero que se les está favoreciendo, habiendo herederos forzosos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mis hijos, favorezco a mis hijos, pero también tengo una sobrina que me cuidó, ¿no? Entonces también la incluyo dentro de lo que es mi testamento, pero también va a ser beneficiada dentro del tercio de libre disposición. Los herederos legales, como ya estábamos manifestando, vienen a ser los parientes colaterales, hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Ya? Estos van a poder heredar cuando no existan herederos forzosos, ¿no? Ya habíamos visto. Son, por ejemplo, los hermanos, los sobrinos, los tíos, los primos, ¿no? Y los legatarios en sí son los que heredan un bien en particular o derechos en particular y son asignados como legado dentro de un testamento. ¿Mm? Entonces los legatarios tienen que estar en el testamento. Es por eso la diferencia, ¿no? Un heredero puede heredar vía testamento o vía sucesión intestada. En cambio, un legatario solo y exclusivamente por testamento. Un heredero sucede por derecho legal, ¿no? La ley le asigna su calidad de heredero. En cambio, el legatario solo sucede por acto de liberalidad, un acto de voluntad del testador. El heredero sucede en la posición jurídica del causante por su calidad de heredero forzoso, mientras que el o heredero, perdón, legal también podría ser. Y en cambio el legatario no sucede en la posición jurídica causante, más bien solo es un beneficiario de aquellos actos de disposición del causante. Esta es la línea sucesoria muy importante que se debe conocer cuando nosotros nos ubicamos en el causante. Siempre debemos tener en cuenta que los herederos forzosos son en la línea recta, o descendiente o ascendiente. Descendiente ya hemos dicho, ¿no? Si tenemos hijos, entonces van a excluir a los nietos, bisnietos, tataranietos si los tuviéramos, porque los primeros que heredan son los hijos. Lo mismo, si no tuviéramos hijos, pero si tenemos nietos, quien va a heredar en representación del hijo van a ser los nietos. Lo mismo sucede en la línea ascendente, ¿no? Padre, abuelo, bisabuelo. Cuando no hubieran herederos en la línea recta, sí podían heredar los parientes colaterales. ¿Listo? Rápidamente. También tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos mencionado, las clases de sucesión o qué formas de heredar existen en el Perú o que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. El testamento, que es una sucesión voluntaria, ¿no? La voluntad expresada por el causante dentro de un documento que es precisamente va a contener los actos dispositorios del causante. La sucesión intestada, o también llamada sucesión legal o ap intestado, es la que la ley establece. Cuando no se dejó testamento, inmediatamente el heredero puede solicitar al juez o al notario se tramite la declaratoria de herederos, ¿ya? Cuando no hubiera testamento. Esto también es importante, ¿no? Es una opción. Toda persona tiene derecho a disponer su tercio de libre de su patrimonio. Ojo, eso es importante recalcarlo, ¿no?
Este tercio de libre disposición le permite disponer de sus bienes y dejarlo a cualquier persona, ojo, a cualquier persona. O también en otros casos incluso hemos visto que también los dejan incluso a sus mascotas, ¿verdad? Eh, hay casos que se dan. Entonces serviría entonces para mejorar la herencia o bien a sus herederos forzosos o bien a sus herederos legales o también bien a otra persona, un tercero que de repente quieren beneficiar, ¿no? Dentro del testamento, entonces yo tengo, dentro de esa torta que es nuestro patrimonio hereditario, ¿no? Yo tengo la tercera parte para poder hacer lo que yo quiera con ella. Las dos terceras partes van a corresponder indudablemente a mis herederos forzosos. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Esta porción, la tercera, es la de libre disposición. Yo puedo hacer de ella lo que yo quiera. Puedo dejar de repente al portero de mi urbanización mi tercio de libre disposición, ¿no? Y nadie tendría por qué decir nada. Y las dos terceras partes son parte de la legítima y tendrán que pasar a mis herederos forzosos. También es importante mencionar que cuando solo hay ascendientes, esto cambia. El causante puede disponer de la mitad del patrimonio. Ya no de la tercera parte, sino ya de la mitad. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, mis padres tienen el derecho a la herencia, a toda la masa hereditaria, pero si yo quiero disponer de la mitad de esa masa hereditaria, puedo hacerlo, ¿ya? Como en el ejemplo que les ponía, ¿no? Yo quiero beneficiarme al portero de mi urbanización, entonces yo agarro y le dejo la mitad de todo mi patrimonio, ¿ya? Eso sucede cuando no tengo hijos ni descendientes, solo tengo ascendientes, mis padres o mis abuelos. En ese caso tengo mi disposición del 50%. Ahora sí, pasemos rápidamente al testamento. Teniendo en claro estas cuestiones, entonces ya nosotros podríamos entender cómo podemos eh, testar, ¿verdad? Cómo yo podría manifestar mi voluntad de dejar algunos bienes a mis herederos o beneficiar de repente a un tercero o de repente a algún pariente, ¿ya? La sucesión testamentaria es aquella que se produce por testamento. El otorgamiento de un testamento constituye un acto jurídico de última voluntad, se dice. Hay discusión doctrinaria cuando hablamos de última voluntad, porque el acto jurídico de testamento se otorga en vida, ¿verdad? Y no es necesariamente la última voluntad del testador, pero para los efectos, cuando surta efectos el testamento, es decir, a la muerte, se entiende que fue la última voluntad de la persona, ¿no? Entonces, una discusión doctrinaria, pero no vamos a profundizar actualmente en ello. ¿Qué características debe tener el testamento? Ojo, a diferencia que tenemos en otros ordenamientos jurídicos, en el peruano, el testamento tiene que ser personal e indelegable. No se permite delegación alguna. Es decir, yo no puedo otorgar un poder a alguien para que otorgue un testamento a mi nombre. ¿Ya? Eso es importante, es personal entonces. Por otro lado, es unilateral. Unilateral es que solamente yo puedo otorgar un testamento, ¿no? No puedo otorgar juntamente, por ejemplo, con mi esposa, un testamento único. ¿Mm? Eso es importante tener claro. Es la diferencia entre que es unilateral, ¿no? Solamente otorgar por persona se otorga un testamento, ¿no? En otros ordenamientos jurídicos sí se puede otorgar, ¿no? El testamento conjunto, yo y mi esposa, por ejemplo, ¿no? Sobre los bienes que tenemos. Podemos hacerlo. ¿Mm? Eh, por otro lado, también es formal o solemne. Formal o solemne. Es decir, puede ser ab solemnitatem o puede también ser, tiene que cumplir alguna formalidad para que tenga validez, ¿ya? Los que son ab solemnitatem indudablemente son los testamentos otorgados por escritura pública, mientras que los otros son los testamentos cerrados y los hológrafos. Ojo, pero que indudablemente tiene que cumplir cierta formalidad para que tengan validez.
porque si no cumplen con esos requisitos, indudablemente también acarrea una nulidad. ¿Es un acto jurídico sui generis? Sí, ¿no? Porque no llega a ser contrato, ¿ya? Solo lo otorga una persona. Es su voluntad, ¿verdad? No hay un acuerdo de voluntades, sino hay una voluntad única. ¿Mm? Y recién, entonces, como hemos visto, va a surtir efectos a partir del fallecimiento del testador. Como habíamos mencionado, esa expresión de última voluntad siempre va a haber una discusión, como lo sostiene también Chocopar, no hay una última voluntad del testamento, ¿no? Porque esto se otorga en vida. También dentro de las características del testamento es que es revocable. ¿Qué quiere decir? Que si yo otorgo un testamento el día de hoy, no significa de que ya es mi última voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de mañana podría otorgar otro testamento que por el solo mérito del otorgamiento ya revoca al anterior. ¿Ya? Indudablemente que las voluntades de las personas van cambiando, ¿no? Como también van cambiando el patrimonio que van obteniendo, como también va cambiando la familia que les va rodeando, ¿no? Probablemente yo otorgue un testamento el día de hoy pensando, ¿por qué? Porque entré grave eh, con una afección gripal que probablemente pueda ser COVID. Yo llamo de repente a mi amigo notario, viene, toma mi última palabra, otorgué mi testamento, ¿verdad? Pero sucede que me sano. ¿Mm? Entonces ya tengo viviendo 5 años más de repente y este testamento todavía sigue vigente, ¿verdad? Pero yo quiero otorgar un nuevo testamento porque ya tengo un hijo, he comprado 2 inmuebles más, ¿no? Me he divorciado, estoy conviviendo con otra persona. Entonces ya la situación ha cambiado. Entonces mi testamento inicial ya no corresponde a mi voluntad actual. Entonces yo puedo otorgar otro testamento y con el solo otorgamiento de este testamento, de este nuevo testamento, se está revocando el anterior. ¿Listo? Entonces el último testamento que yo otorgue en mi vida es el que va a valer. ¿Correcto? Muy bien. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la capacidad de testar. Ojo, en esta figura de la capacidad hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tengamos en cuenta que hace un par de años ya ha cambiado la normatividad en cuanto a la capacidad. No así de repente las figuras dentro de lo que es el derecho sucesorio ha cambiado. Pero hay que tener cuidado, porque hemos dicho de que el testamento es unipersonal y es unilateral, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede tener capacidad para testar indudablemente, pero hay algunas que no tienen esa capacidad para testar. Y eso está dentro del ordenamiento jurídico, plenamente establecido. Dentro de las formalidades o requisitos del testamento, rápidamente veamos, todo testamento debe ser por escrito. Y esto lo dice la doctrina, más allá que de repente lo menciona el Código Civil. ¿Ya? Debe contener fecha y lugar de otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso puede hacerlo un testigo, a ruego. ¿Ya? Y debe expresar la capacidad legal del testador también. Y debe señalarse con precisión al heredero o legatario. Esto es importante, precisar quién es el heredero o legatario en su caso. ¿Qué clases de testamentos tenemos? Rápidamente, los testamentos ordinarios, que son los que vamos a ver ahora, el testamento por escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Y otros testamentos especiales, entre los cuales tenemos el militar, el marítimo, el aéreo también, testamento otorgado en el extranjero, etcétera, etcétera. Son varios los que podemos tener. ¿Mm? Como hemos dicho, los ordinarios son por escritura pública, en el cual ya sabemos que tiene que ser otorgado ante notario público. El testamento cerrado, cuya formalidad es entregarlo cerrado al notario para que lo tenga en custodia. Y el testamento hológrafo, que es el que nosotros redactamos con puño y letra y lo guardamos, ¿no? Ahora, el testamento por escritura pública, veamos rápidamente. El testamento tiene que ser auténtico, público
o abierto. Lo otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos y ante un notario. Esos son uno de los requisitos inmediatamente, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Da seguridad a los términos de la voluntad del testador. Eso es importante y no puede ser falsificado. ¿Qué desventajas? Su onerosidad, tal vez, ¿no? Porque es oneroso y permite conocer anticipadamente la voluntad del testador. Sí, pero quien la conoce es el testador, perdón, el notario y los testigos, los cuales tienen precisamente la reserva del caso para no divulgar ello. ¿Por qué? Porque también los testigos, eh, bueno, son casi personas que no están plenamente involucrados con el testador o con cualquier acto de disposición de parte de él. Por la intervención del notario, tenemos que este es un fedatario público, ¿no? Y obtiene la calidad, por tanto, de documento auténtico. El notario ejerce función pública, no siendo un funcionario, pero ejerce función pública y por eso tiene este testamento la calidad de documento auténtico. Su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él y se conoce en la doctrina como el testamento abierto, porque vamos a hablar de un testamento cerrado, ¿verdad? Este es el testamento abierto, el por escritura pública. Dentro de las formalidades, la manifestación de voluntad, que es indudable, el testador tiene que saber manifestar su voluntad, ojo, indudablemente, ya, dentro de ese contexto. Tienen que intervenir, como hemos dicho, el notario y dos testigos hábiles. La intervención del notario debe ser para escribir el testamento en puño y letra. Ojo. Cosas que de repente pueden ser discutibles y de repente las vamos a ver cuando hayan las preguntas del caso, en puño y letra. Y luego también el testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas, el notario y el testador o de repente un testigo, ¿ya? La firma tiene que estar en cada página y no solamente del notario, sino también de los testigos y del testador, por supuesto, ¿no? Si no hubiera estos requisitos, si no se cumplieran con estos requisitos, indudablemente este testamento acarrea nulidad. Hay que tener cuidado con ello. Es indudable que las notarías han cometido esos errores de falta de estos requisitos y por tanto han caído en nulidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El testamento otorgado entonces de esta forma, escritura pública, tiene un valor absoluto y probatorio, ¿ya? Ahora, la falta de inscripción en el registro de testamentos no invalida el testamento. ¿Mm? Aunque es, ya sabemos, obligación del notario pasar un parte o un oficio notarial indicando de que se ha otorgado un testamento de fulanito de tal en la notaría, ¿no? Para efectos de que se haga la anotación preventiva en el registro. Pero no, la inscripción no va a invalidar este testamento, ¿no? Ahora sí pasemos al testamento cerrado, llamado místico en Francia, ¿no? Y secreto en Italia. Es aquel testamento que lo redacta el causante, ¿no? Puede utilizar su puño y letra, puede utilizar otro medio, pero lo tiene que firmar y lo tiene que entregar en un sobre al notario. Y el notario en su cubierta va a redactar una breve acta, ¿no? En la cual precisamente va a dejar en claro el otorgamiento de este, así como también pasará el respectivo oficio al registro para efectos de que también se anote que se ha dejado un testamento cerrado en su notaría, ¿no? Entonces, comprende dos documentos, ojo. Uno que es el pliego interior donde consta la voluntad del testador y la cubierta del sobre cerrado, que también es importante, ¿no? Es decir, la cubierta, el sobre mismo, es importante, ¿no? Ahí se va a extender, como les manifestaba, el acta notarial, que autentica precisamente el otorgamiento del testamento, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este testamento? No requiere de persona alguna distinta al testador que se entere del contenido, ¿no? Él puede redactarlo, simplemente lo firma y lo entrega en sobre y, precisamente el notario es el que recibe y deja constancia de que él entregó ese testamento, ¿no? Eh, Dentro del testamento puede reconocerse hijos extramatrimoniales, sí, como en cualquier otro, ¿eh? Cualquier otro documento. Desventajas. Tiene como inconveniente que obliga a seguir un procedimiento judicial de apertura de testamento.
y puede ser también sustituido o extraviarse o puede ser ocultado maliciosamente, ¿no? Eso puede pasar. ¿Mm? ¿Qué formalidades tiene? La redacción, como habíamos dicho, puede utilizarse cualquier papel, puede ser a mano o de repente utilizado algún medio técnico, pero debe estar fechado y firmado por el testador, ¿no? Hay algunas limitaciones, por supuesto. Luego el cierre del el testamento debe ser colocado dentro del sobre y debidamente cerrado con una cubierta clausurada, ¿no? Que no permita que se pueda abrir. La presentación lo hace el testador personalmente al notario, personalmente, ¿no? Y ante dos testigos se hace el acta correspondiente en el sobre o en la cubierta correspondiente. Todo esto se hace en una unidad de acto, ¿no? La entrega del testamento, la firma en el registro de- del notario y todas las formalidades que estábamos viendo, ¿no? Los testigos también tienen que firmar indudablemente en esta acta que se hace sobre la cubierta. Luego, el testamento, después de fallecido el causante, tendrá que aperturarse previamente siendo solicitada ante el juez competente, ¿no? Por cualquiera de los herederos. Y el juez también ordena al notario que presente el testamento, se abrirá el testamento ante el juzgado y eh, precisamente se dará paso a las disposiciones testamentarias correspondientes. Luego tenemos el testamento hológrafo, por último, ¿no? Que es el testamento que el testador escribe íntegramente de puño y letra, fechándolo, firmándolo. Eso es importante, tiene que fecharlo y firmarlo, porque si solamente lo escribe y no fecha ni firma, ahí sí vamos a tener muchos problemas, ¿no? No intervienen testigos y al final debe ser protocolizado en el periodo de un año desde la muerte del testador. Quien lo tenga, porque puede tenerlo cualquier persona, de repente lo tiene un familiar, un hijo, ¿no? Tendrá que precisamente pedir la protocolización del mismo, ya que tendrá que eh, ejercerse de repente algunas diligencias pertinentes. La doctrina es uniforme en exigir que este testamento sea manuscrito, como lo hemos dicho, manuscrito sea por el mismo eh, testador. El Código Civil no dice nada. Es aquí donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que probablemente aquí el Código Civil no diga nada de que sea, que tenga que ser manuscrito, porque precisamente estamos hablando de una última voluntad del testador. Y como sucede en los actuales momentos, cuando una persona entra, por ejemplo, a UCI, ¿cómo otorga un testamento manuscrito si verdaderamente no puede hacerlo en ese momento y también eh, si está conectado de repente a un respirador, ¿no? Pero él quiere otorgarlo, podría ser de repente algún otro medio, ¿no? Eso vamos a hablarlo de repente en las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Ahora, este testamento constituye la forma más simple de testar, ¿no? Pues basta saber escribir y redactarlo, pero también tiene limitaciones para otras personas, las que no saben escribir, por ejemplo, ¿no? O tal vez para aquellos que eh, de repente tengan otras limitaciones o discapacidades que no puedan manifestar su voluntad a través de un medio escrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Reflejadas que es simple, garantiza la reserva en otorgarlo, nadie sabe del contenido, ¿no? La facilidad de revocarlo, porque solamente lo rompe y listo, ya se revocó el testamento, ¿no? No hay testigos que puedan hablar ni conflictos entre familiares del causante, discutible de todas maneras, facilita la pericia caligráfica, ¿no? Es indudable, como les dije, que tenía que hacerse algunas diligencias pertinentes para efectos de la comprobación del testamento, ¿no? Las ventajas constituyen las influencias a las que pueda estar sujeto el testador. Indudablemente pueden estar influenciados psicológicamente, ¿no? O bajo algún efecto y puede estar otorgando algún testamento que no es verdaderamente su voluntad. Posibilidad de pérdida o ocultación también. La necesidad de seguir un procedimiento judicial, eso es indudable, de protocolización y eso es lo que lo hace de repente oneroso, ¿no? Respecto a los demás testamentos. Su formalidad, como vimos, la redacción hecha por el testador y luego, bueno, aperturada por el juez y las demás diligencias. La fecha, como les dije, tiene que sí
tener la fecha, indudablemente, porque se tiene que definir si hubieran otros testamentos, cuál es el que tiene validez, la firma de ponerse el nombre, apellido, para evitar cualquier conflicto. Ya no podamos decir que de repente ponen Juan Pérez, pero como hay acá como 200 Juan Pérez, podemos utilizarlo maliciosamente, ¿no? Efectos posteriores del testamento, ¿no? La persona que conserva en su poder el testamento está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad. Eso es muy importante, ¿no? Luego, también presentado el testamento con la copia certificada de la partida de función. Ojo, el testamento siempre se apertura o siempre entra para protocolización cuando muere el testador y se acredita con la partida de función. Eso hay que tener muy, muy en claro, porque también el testamento por escritura pública, para que se pueda aperturar, ¿no? O se pueda dar a conocer, tendrá que ser a través también con la presentación de la partida de función. Muy bien. ¿Qué más? Una vez comprobada la autenticidad del testamento y cumplimiento de los demás requisitos, el juez mandará a protocolizar el expediente, lo cual hará el notario, y con esta protocolización tenemos ya el testamento que va a producir todos sus efectos. Y por último, como habíamos visto o teníamos presente, hay otros testamentos especiales de los cuales ya será materia de otra sesión para poder conversar ampliamente. Bien, eso es todo. Quiero agradecer a la universidad por la oportunidad que me ha brindado en dirigirme a ustedes y también eh, a, a su presencia por este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jorge Luis Almenara, por esta presentación. Tenemos preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo y se las voy a ir trasladando una por una. Lo primero que nos consultan es respecto a los tiempos de trámite que toman una vez que alguien quiere hacer el cobro de la herencia. ¿Nos podría especificar si esto alcanza los 6 meses, un año, o de repente es menos tiempo en que se puede hacer este trámite? Muy bien. Los cobros de la herencia. Bueno, más que todo es hacerse parte ya de los bienes de la herencia, ¿verdad? O sea, aquellos que han quedado precisamente como bienes. Hablando de bienes, indudablemente también aquellos que tengan que ver con lo que es eh, dinero en efectivo que se ha dejado de repente en cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tiempo? Indudablemente no hay un tiempo. Lo primero que se tiene que hacer cuando uno tiene una herencia, ya les dije, se tiene que eh, pagar las deudas pendientes, ¿no? Los primeros que entran en prácticamente en posesión de la herencia, valga decir, son los acreedores. Se tiene que primero cumplir con las obligaciones para después saber cuál es nuestra masa hereditaria neta en la cual podamos repartirnos, ¿no? Como herederos. Entonces, siendo de esta manera, una vez cumplidas las obligaciones, que no sabemos cuánto tiempo va a tardar, ojo, eso es indudable, eso ya depende, de repente, si es que en el testamento se hubiese dejado un albacea que lo puede hacer rápidamente, genial, ¿no? Eso es algo muy importante también dentro de la figura del testamento, el albacea, ¿no? Quien va a hacer cumplir precisamente estas disposiciones testamentarias. Ahora, los acreedores no podrán cobrar más allá de lo que está dentro de la herencia. Es decir, si toda mi masa hereditaria corresponde a 100, ¿no? Y mi deuda es 200, indudablemente que yo como heredero no voy a pagar los otros 100 que resta. Solamente alcanza hasta donde alcanza la masa hereditaria. De repente ya no voy a tener bienes como heredero, pero ya cumplí con las deudas, ¿no? Eso es algo muy importante. Primero son los acreedores, porque hemos dicho que tenemos que deducir ello para ver con qué masa hereditaria neta es la que contamos. ¿Ya? Gracias. Bien, una segunda pregunta está relacionada a las sanciones
en casos de estafa, cuando se quiere alterar información para hacer efectivo la herencia, ya sea por un familiar o por alguna persona indirecta a la familia que quiera aprovecharse. ¿Cómo se denomina el delito y cuál es la sanción? Nos pregunta. Bien, si logro entender más que todo, ¿no? En principio, en un testamento por escritura pública, como ya hemos visto, no va a tener ese problema, ¿no? Probablemente en un testamento cerrado puede ser, más allá de que el testamento cerrado también tiene que llevarse al notario y este testamento cerrado lo hace ante testigos, ¿no? Eh, es decir, le entrega al notario, ¿no? Y la redacción del acta correspondiente en el sobre mismo, eh, da una cierta también credibilidad al contenido del testamento. ¿Ya? En el testamento hológrafo es donde hay el problema, ¿no? En el testamento hológrafo, la última voluntad del testador, ahí sí puede verse eh, probablemente influenciada por algunos familiares malintencionados, ¿no? De repente por bajo una amenaza o de repente porque está bajo efectos de algunos sedantes, ¿no? Es ahí donde la voluntad de repente no va a reflejar lo que la voluntad interna del testador, ¿no? Entonces, ¿ante qué delito nos encontraríamos? Era la pregunta. Bueno, no soy especialista en penal. Sin embargo, civilmente podríamos hablar de una, indudablemente de falta de voluntad, ¿no? O de repente de una lesión, o de repente de intimidación, los cuales va a dar lugar a la nulidad de este acto jurídico unilateral y voluntario. ¿Mm? Probablemente si es que ahí hubiera eh, falsificación, es decir, o suplantación, en caso del testador, ¿no? Como sabemos que el testamento hológrafo lo hace a mano, a puño y letra, el testador, de repente están falsificándole, o de repente falsifican las firmas, ¿no? En un documento donde él redactó, pero fue redactado de repente hace 10 años, pero yo le falsifico la firma para que tenga validez y hasta la fecha le pongo de la fecha de hoy para que efectos de que pueda valer y cualquier otro testamento que haya dejado también sea revocado, indudablemente que ahí estamos frente a una falsificación de documentos, ¿no? Gracias, Sergio. Muy bien. Una tercera y última pregunta que nos hacen es respecto a la edad para hacer efectivo el recojo o la gestión de la herencia. Nos preguntan si necesariamente hay que esperar los 18 años o en caso de ser un menor de edad, el apoderado podría hacer efectivo la gestión de ese menor de edad. Bien, buena pregunta, ¿no? Cuando es menor de edad, ¿hereda o no hereda? Sí hereda, ¿no? Todos heredan. Ojo, no hay condición para efectos de no heredar. Entonces, si hereda el menor de edad, el representante legal, es decir, sus padres, ¿no? O en el caso de repente el tutor correspondiente, es el quien recibe, porque él es el administrador de los bienes del menor, ¿ya? Legalmente es el administrador de los bienes del menor. Entonces, solo recibirá, lo administrará hasta que cumpla su mayoría de edad, donde el heredero menor de edad podrá ya disponer de los bienes, ¿no? Porque, ojo, que para disponer de los bienes por parte del representante o del tutor, tendrá que hacerlo judicialmente, bajo un estado de necesidad de repente del menor. Mas no puede hacer disposición, ¿ya? No puede hacer disposición. Pero el menor de edad sí hereda inmediatamente, ¿ya? Desde la muerte. Ojo que la muerte es el punto límite. Ocurrida la muerte, así no haya de repente la declaratoria de herederos legal, ya eres heredero por la ley. La ley te faculta como heredero. El menor de edad ya es heredero.
La sucesión empieza con la muerte del causante. ¿Ya? Eso es importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jorge Luis, por resolver las preguntas que nos han llegado. Agradecemos a las personas que nos han escrito a nuestras redes sociales y nuevamente agradecerle e invitar a todos al próximo viernes con otra edición del Consultorio Jurídico Online. Muchas gracias, doctor Almenara. Un gusto haberlo tenido. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias también a la universidad. No sin antes también recalcar algo importante que se me estaba olvidando, ¿no? Dentro de lo que es la casuística precisamente del otorgamiento de testamentos. En esta oportunidad, como les había manifestado, ¿no? En esta coyuntura de la pandemia, indudablemente que queda corto nuestro reglamento jurídico para el otorgamiento de testamentos. Debería plantearse de repente como medida de un nuevo otorgamiento de testamento que sea utilizando otros medios. Mi voluntad puede ser expresada por escrito, sí, pero también podría ser expresada mediante otro medio, como puede ser el audiovisual, ¿verdad? Entonces, creo que a eso apunta probablemente las próximas modificaciones normativas. Y también podría ser un buen tema de tesis para aquellos estudiantes que quisieran realizar esa investigación por esta coyuntura que estamos viviendo y por los avances tecnológicos que también son de vanguardia, ¿no? Muchas gracias a la universidad nuevamente, a ti, Eric, por tu asistencia y un abrazo para todos en general.